Bueno, compañeros, pues vamos a empezar lo que es nuestra exposición. Somos el equipo número 1 y vamos a exponer el tema que es la planificación de las empresas por su internacionalización. El equipo está conformado por Monte, por Jessica, Edna y yo. Bueno, pues a medida del siglo pasado hubo un desplome de las barreras al comienzo, ya que la inversión internacional, tales como los aranceles y las regularizaciones, prohibían el ingreso a las empresas a mercados internacionales. A lo largo del tiempo, la globalización de la producción de gas ha aumentado a medida de que las empresas aprovecharon las barreras más bajas y así hubo la internacionalización de las empresas. Ya todos sabemos lo que son las barreras. Es por ello que a partir de la relación entre la economía internacional con las operaciones de las empresas a nivel mundial, se presenta una clasificación de las mismas de acuerdo a su participación y operación a nivel internacional. Y empezamos con lo que es la internacionalización. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es la internacionalización de empresas? ¿En qué consiste la internacionalización? ¿Alguien que tenga idea? A ver. Como de, no sé, de establecer como ciertos convenios para que las empresas tengan lugar también en otros países y salgan de sus fronteras comerciales. ¿Alguien más? Bueno, pues es correcto lo que dice Luis. Es un término que podemos definir como el conjunto de actividades económicas y empresariales que las empresas desarrollan fuera de sus mercados geográficos originales. Como decía Luis, las empresas lo toman como un reto que salen de su país para irse a otro y dedicar allá, para así tener una economía mejor en sus empresas. También esto es con la finalidad de expandir su mercado. Esto empieza a partir de que dentro de su nación de origen o su lugar de origen ya están o tienen menos mercado, el mercado está muy reducido, entonces su producción excesiva, lo que les sobra, es lo que empiezan a exportar como primer paso. Entonces la internacionalización nace de esa parte, de ese sentido de que la demanda nacional ya no es suficiente, el mercado nacional ya no es suficiente y las empresas empiezan a sacar ese producto a nivel internacional. Y así pues posicionan su producto no tanto nada más en su país, sino también en otro país y tienen la preferencia del consumidor. Los motivos que se llevan a cabo para que las empresas se internacionalicen principalmente es para crecer su economía. Todo enfocado al crecimiento económico de la empresa, pero también otro motivo importante para las empresas es que sean competentes y que entren a un mercado global, porque a partir de la globalización y de las nuevas tendencias de la nueva creación de tecnología y de la necesidad de implementar nuevas aplicaciones tecnológicas, es necesario que las empresas se ven como orilladas o necesitan así como meterse a nuevos mercados a partir de lo que es la globalización y de la mayor participación en el mercado. Otro también es tener permanencia en el mercado y ser competente y para mayor expansión. No sé si alguien me quiere ayudar a leer la diapositiva. Es la intención de buscar incrementar su valor económico, lo que la lleva a desarrollar diversas actividades económicas en pos de alcanzar dicha finalidad. Sí, como les venía diciendo, su principal finalidad es el crecimiento económico y ya de ahí se desprenden otros motivos.
Para que se lleve a cabo la internacionalización no es ni sencillo ni fácil, se tienen que cumplir algunos pasos. Primeramente tiene que haber existencia de una empresa en una nación, en un país, y a partir de que sea una empresa o una industria rentable, es que se busca la manera o la forma de que sea posibilidad de que se expanda el mercado o que crezca económicamente. También en el primer paso, la empresa se desarrolla en su mercado nacional. Tiene que existir primero un mercado nacional y ver si puede ser competente o cumple con requisitos estándares de calidad o de procesos en los que pueda competir en un mercado internacional. Primero debe como jalarse a nivel nacional. El segundo paso es que comienza a llevar a cabo exportaciones ocasionales. Las llaman irregulares porque no llevan a cabo así las barreras normales de aranceles, sino nada más como cuotas, no son como regulares ni. Entonces, a partir de que se comienzan a llevar a cabo algunas exportaciones ocasionales, se puede crear como un cáliz o una prueba piloto para ver si la empresa va a ser competente o va a poder subsistir en un mercado internacional, si va a poder ser rentable y competente con otros mercados. El tercer paso es que se emplean agentes independientes. Esto quiere decir que la empresa hace partícipes de otros como staff o de otras personas que los conocen como brokers. Un broker es una persona que ayuda a crear como socios o contactos a nivel internacional. A partir de esto es que se empiezan a conocer las reglas o las políticas que se tienen en nuestro país para poder exportar o para poder generar ese intercambio. Se tiene que conocer el régimen particular que se tiene sobre cada producto, porque no es igual importar, por ejemplo, alimentos, importar coches, importar artículos domésticos. Entonces se tiene que tener conocimiento de los regímenes que se tienen en otro país y de las cláusulas para poder importar o exportar o generar un intercambio. El otro paso es que se implantan actividades comerciales. Esto es a partir de que se crea también convenios a partir de estos contratos que son como socios que se empiezan a crear o se empiezan a usar a nivel internacional para poder crear ese contrato, poder empezar a conocer el mercado internacional y ver si va a ser rentable o no salirse del mercado nacional. Por último, se ponen en marcha las actividades productivas. Aquí la empresa tiene que evaluar si va a ser conveniente producir en su nación o llevar sus empresas al extranjero. No se depende de mucho del producto y mucho también de la empresa. Si considera necesario que desde aquí puede realizar desde la nación, desde su nación de origen puede realizar los productos y nada más importarlos, o irse al extranjero y allá empezar a producir y trabajar y desde allá comercializar ya con origen allá y con plantas. Tiene que evaluar que es más rentable para ellos, porque el beneficio de cambiar de nación pues implica inversión y recursos personales, o sea, invertir pues en capacitación, en nuevas personas, y si opera desde la nación, pues tiene que checar los costos, los aranceles, las barreras que se tienen en nuestra nación para poder crear este contrato. Bueno, la internacionalización de las empresas se clasifica en 4 rubros, que son empresas exportadoras, empresas multinacionales, empresas globales y empresas transnacionales. A continuación vamos a explicar cada rubro de qué trata. Las empresas exportadoras son aquellas que solo existen en un solo país, en su país de origen, pero se dedican a exportar ese bien o servicio que ellos producen. Aquí en México, por ejemplo, está la industria Peñoles. Ellos se dedican a la fabricación de minerales o extraer minerales y hacer diamantes también.
también y metales. Eso no tienen plantas en algún otro país, sino que solo lo tienen aquí en México y se dedican a exportarlo a los demás países. El Grupo Modelo es otra empresa también que solo está aquí en México y aquí exporta. Por eso es que la cerveza sabe igual que aquí que en otro país, porque aquí en México nada más es donde se produce. No tiene ninguna filial en algún otro país, no existe en ningún otro país, alguna otra sucursal. Su matriz es aquí nada más y su mercado es aquí y de aquí ya lo exportan a otros países. Las empresas multinacionales son aquellas que quieren hacer que existen ahora en un país y abren alguna otra sucursal que ofrezca el mismo servicio o el mismo producto, que sea de la misma calidad, que contenga lo mismo, pero ya en diferentes países. No es en cualquier país, todo por lo regular siempre hacen nada más en países estratégicos, donde ahí a partir de ahí otra vez pueden hacer exportaciones a otros países. Coca-Cola o Nestlé son algunos ejemplos de empresas que se dedican o que son empresas multinacionales que tienen diferentes plantas en diferentes países. Las empresas globales, estas empresas se caracterizan porque se distribuyen en diferentes países después de su empresa matriz. Estas empresas se caracterizan por sus operaciones internacionales a raíz de que, como vemos aquí en McDonald's, por ejemplo, en McDonald's la empresa matriz es en Estados Unidos y tiene varias empresas en diferentes países. Entonces, también el Bimbo es otro claro ejemplo, porque la matriz de Bimbo está en México y tiene distribuciones de sus empresas en 17 países de la República. Las empresas globales nos dicen que se diferencian de la empresa exportadora por el mayor peso de sus operaciones internacionales y se diferencian de la empresa multinacional por la alta concentración de actividades como lo que son la producción, las compras y la investigación y el desarrollo para poder llevar a cabo la distribución de las empresas en diferentes países. Otro ejemplo de empresas globales son la mayoría de automotrices, donde en un país hacen algunas partes de los carros, otro país está la empresa que se dedica a la logística, y así todo hace como un sistema, aunque sea en diferentes países, todos van enfocados al mismo lugar que sea global esa empresa automotriz. En los años 80 es cuando se distinguen los diferentes tipos de estrategias, que son la exportadora, la multinacional y la global. Lo que son las empresas globales son las empresas que son más poderosas y son más efectivas por su alto nivel de concentración en las actividades para la distribución de las diferentes empresas en diferentes países. Las empresas transnacionales son las empresas que se dedican a la producción de bienes y servicios, que poseen filiales en diferentes países también, después de donde está su matriz. Entonces, un ejemplo también después de estos tres es Telcel, Telmex y Banorte. ¿Por qué? Porque no solamente se quedan en el país donde nació la empresa, sino se distribuyen más allá a otros países. Dice que su reto es tratar de conjugar la eficiencia económica con la capacidad de su adaptación en los mercados locales. O sea que tiene que hacer efectiva la empresa, aunque no sea en el mismo país donde nació la misma. No sé si les haya quedado alguna duda antes de concluir. Si tengan alguna pregunta sobre la diferencia entre una y otra clasificación, o importancia o algo. La que dijo era la diferencia entre la empresa multinacional y eso. La empresa global. ¿No puedes? Las diferencias entre la empresa global y la empresa exportadora es por el mayor peso de sus operaciones internacionales. O sea que la empresa global tiene más operaciones internacionalmente que la empresa exportadora. Y la diferencia entre la empresa global y la empresa multinacional es por el alta concentración de actividades
de su país. Por ejemplo, las compras, la compra de la materia prima, porque son en diferentes lugares, en diferentes países. Y la investigación, esta investigación es a través es para observar si va a tener o no va a tener éxito en los países en donde se está pensado poner una empresa, por ejemplo, de McDonald's. Si tengan otra duda. La transnacional son las que, como dice las que transcienden, o sea, que salen de lo ideal. Normalmente son innovadoras esas empresas, o sea, no siempre se quedan en el mismo, o sea, por ejemplo, supongamos en Telmex, que solamente fuera esa empresa y ya, como la mesa también nos había mencionado, que en Telmex, pues, Telmex presta también las redes para la empresa Telcel, o sea que innovan, no siempre siguen el mismo patrón. Y donde salen de su nación para poder ese mismo servicio o producto que están dando en su nación, darlo a nivel internacional, como está promocionando en otro mercado. Sí, nada más, bueno, como pregunta, ¿cuál sería mejor de las empresas? ¿Cuál sería, o sería como se acomode mejor o se adapten a cada necesidad? Es que cada empresa se adapta o ve su capacidad tanto económica como de trasladarse y de poder competir a nivel internacional. O sea que se adaptan a las necesidades del país en donde vas a poner la empresa. Por ejemplo, en Bimbo, por ejemplo, si se quisiera poner en Estados Unidos, poner una empresa en Estados Unidos, primero tiene que investigar qué tipo de clientes son, o sea, para que saliera de lo común Bimbo, pero adaptándose también a las necesidades del país en donde se va a poner la empresa. Por ejemplo, aquí en México que existen las exportaciones de aguacate, no podemos poner una empresa en Estados Unidos que sea de aguacate porque no se va a poder. O sea, nada más en México nada más se dedica a la pura exportación. Entonces no podemos abrir como una sucursal allá donde pongamos nuestras huertas de aguacate. No pudiera ser, sino que son las necesidades y a lo que ocupa la empresa. No sé si tengan alguna otra duda ya para concluir. Bueno, la conclusión es la internacionalización de las empresas. Esto ayuda al crecimiento económico más que nada del país o de la nación donde está, ya se ve reflejado en el PIB o en el PNB. ¿Alguien puede decir qué es el PNB? ¿Cómo se explica? Esto va encaminado a lo que es todos los capitales o todos los bienes que tienen las empresas. Esto aporta directamente a lo que es el PNB. Al tú tener empresas en otro lugar, todo el dinero que saques de los otros países regresa a México. O sea, y por eso forma parte de la balanza de pagos de México. Es por eso que se como lo dice Misael, es lo que es el PNB y se ha reflejado eso en la internacionalización de las empresas. En sí, como lo habíamos dicho, nada más se ayuda al crecimiento económico del país y en el desarrollo económico del país también. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. No sé si hay algo que comentar después. Ya.